Bueno, se acabó la espera. Bueno, de todo, buenos días. Gracias por estar asistiendo al segundo taller pensado para hoy de cómo hablan los microcontroladores o los sistemas embebidos. Esta es una serie de charlas que venimos planteando a nivel educativo entre varios profes para darle seguimiento a un proyecto que empezó hace 2 años atrás, que es Arduino, ¿no? La idea es dar muchas prácticas con temáticas relacionadas al diseño y a la construcción de prototipado para todo tipo de cosas, ¿no? De tecnología, para los chicos de electrónica, informática, electromecánica y cualquier otra especialidad que le interese el desarrollo. Además de los makers que quieran sumarse también en este tipo de actividades. Esta charla entonces va a estar dada por el profesor Ezequiel Quintana, que es formador de formadores, trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente número 36 de José Paz, es profesor también de la Escuela Técnica número 1 de Granbur, entre otras entidades también de la zona, ¿no? Bueno, colega, compañero y amigo, así que bueno, él va a ser el que está encargado de la charla de hoy, así que le vamos a pasar el micrófono y yo corto aquí y lo dejamos a él que se explaye. Bien, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Bueno, como mencionó Alejandro, mi nombre es Ezequiel Quintana, soy profe hace ya increíblemente 10 años. Así que, bueno, básicamente, como también mencionó él previamente, la idea es tratar de orientar este tipo de charlas para brindar, de cierta manera, algunos pantallazos de los recursos y herramientas que se pueden utilizar para empezar a trabajar en diseños y prototipados de cualquier tipo de proyectos que tengan una vinculación con sistemas embebidos o con microcontroladores, ¿sí? Puntualmente, bueno, estamos por ahí en la temática de la construcción de pico, nanosatélites, CubeSat y demás, pero digamos, en definitiva, estas herramientas permiten trabajar con microcontroladores y poder construir y prototipar proyectos y darle un carácter más profundo por ahí en lo que tiene que ver con la profesionalización, por así, de esos proyectos electrónicos o electromecánicos, los que fueran, que se trabajen en nuestra escuela, ¿sí? Así que bueno, yo hoy voy a hablar sobre un poco de sistemas de comunicaciones, ¿sí? Protocolos de comunicación seria que se utilizan normalmente en los diferentes módulos y demás. Y bueno, tengo una pequeña presentación muy breve, vamos a charlar y bueno, y después seguramente interactuaremos a medida que se vayan conectando en el canal de YouTube. Bueno, con las personas, y si surgen algunas dudas, vamos a ir contestando las dudas. Voy a compartir ahí una presentación. Por favor, Ale, avísame si pueden ver la presentación ahí. Bien, excelente. Bueno, arrancamos hablando sobre cómo se comunican los microcontroladores, ¿sí? Cuáles son los protocolos de comunicación seria aplicados en los diferentes sistemas embebidos, ¿sí? Básicamente son 3. En breve los vamos a ver. Pero antes de arrancar, tendríamos que saber primero o comentar qué es un microcontrolador, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de microcontroladores, hablamos de placas de desarrollo como Arduino, Raspberry y demás, pero ¿sabemos bien qué es un microcontrolador? Bueno, vamos a hacer un repasito muy breve y un pantallazo de qué es un microcontrolador. Básicamente, un microcontrolador es un dispositivo electrónico, un circuito integrado, que es capaz de ejecutar instrucciones, ¿sí? La ejecución de esas instrucciones las realiza gracias a 3 bloques principales que tienen todos los microcontroladores, algunos tendrán más, otros menos, pero que básicamente cuestan de una unidad de procesamiento central, una memoria donde se almacenan datos, ¿sí? Y periféricos de entrada y salida. Estos periféricos están incorporados dentro del microcontrolador y es la principal diferencia con un microprocesador, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, los microprocesadores tienen muchísima más velocidad de procesamiento y demás, pero la diferencia fundamental entre un microcontrolador y un microprocesador es la existencia de estos periféricos incorporados dentro del encapsulado del microcontrolador, ¿sí? Para hablar un poquito de historia, lo que vemos ahí es una calculadora USICOM, ¿sí? Es una calculadora de los años 70 más o menos,
Busicom era una empresa japonesa que, bueno, fabricaba obviamente calculadoras electrónicas, y se plantearon el objetivo, digamos, de reducir la cantidad de circuitos integrados que utilizaban en estas calculadoras. Entonces se acercaron a la empresa Intel y le propusieron el desarrollo de un dispositivo que reduzca en gran medida todo el tema de cableados, de circuitos, y obviamente para reducir costes. Entonces, la empresa Intel lo que hace es, digamos, delegar en sus investigadores, ingenieros, la tarea de crear un dispositivo que permita, digamos, darle solución a esta empresa japonesa que lo que buscaba era un avance tecnológico en la construcción de estas calculadoras. Así es como Fagin, sí, uno de los físicos que trabajaba en Intel, se propone, digamos, desarrollar un dispositivo, ¿sí? Que fue en ese momento el Intel 4004, fue el primer procesador, digamos, que aparece, y a partir de eso se empiezan a desarrollar todas las plataformas que, bueno, vinieron con el avance de la tecnología y, bueno, y el correr de los tiempos, ¿sí? Uno de los primeros microcontroladores, digamos, muy usados, es el Motorola 6801, un chip muy parecido a este, ¿sí? Que bueno, como mencionaba previamente, la diferencia entre un microprocesador y este micro es que este ya tiene incorporado periférico de entrada-salida, con lo cual le permite activar y desactivar diferentes dispositivos, y ya empieza a contar con algunos protocolos de comunicaciones. Pero digamos, la desventaja de estos integrados que desarrolla Motorola es que la programación se realiza de forma manual. Entonces, por ejemplo, en esta época, si yo quería programar un microcontrolador, tenía que ingresar registro por registro manualmente, ¿no? O sea, con llavecitas, insertando los valores binarios de cada uno de los registros. Y bueno, era muy complicado el tema de la programación de estos dispositivos, ¿sí? Más o menos en el 93, la empresa Microchip lanza el muy conocido CF84, ¿sí? Que a medida que avanza, digamos, también paralelamente el desarrollo de los microprocesadores, también avanza la computación. Entonces, por lo tanto, en el 93 ya teníamos sistemas operativos y computadoras personales. Entonces lo que dicen en Microchip es, vamos a hacer un microcontrolador que se pueda vincular con las computadoras personales, y bueno, y desarrollan software que permiten programar, por ejemplo, en Assembler, este tipo de dispositivos a muy bajo costo. Y otro de los grandes avances que realiza Microchip es digamos, si bien las arquitecturas son iguales de construcción de los micros, lo que ellos hacen es crear lo que se denomina RISC, que son una serie limitada de instrucciones, 35 instrucciones más o menos, que permiten manejar todo el desarrollo de un software, por ejemplo, desarrollado en un micro de estos, ¿sí? A partir de este momento, bueno, se empieza a apoderar de cierta manera del mercado, perdón, y bueno, hasta 1998 cuando aparece la empresa Atmel y dice, vamos a sacar un microcontrolador, ¿sí? Que utiliza una tecnología ABR, son los primeros ABR, es el ATmega 328, ¿sí? No sé si lo habrán escuchado, lo habrán visto seguramente si tienen una placa Arduino. ¿Cuál es la ventaja de este micro? Bueno, básicamente incorpora, o está basado básicamente, digamos, en el desarrollo de PIC, de Microchip, perdón, pero el salto de este microcontrolador fue Arduino, más o menos en el año 2005, cuando se utiliza como plataforma para el desarrollo de esta plaquita que permite, digamos, el prototipado y demás. ¿Cuál es la ventaja de una placa Arduino? Por ejemplo, que bueno, ya tengo toda la comunicación resuelta, ¿sí? Con un ordenador, por ejemplo, y tengo ya todo el hardware de fuente, los periféricos conectados ya en pines que son de fácil acceso y demás, y tengo básicamente todo resuelto. Entonces, la persona que tiene una placa Arduino, lo único que hace es preocuparse en la programación y no en la electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, eso tuvo una gran ventaja. Esto nace con una filosofía de código abierto, lo cual permite que cualquier persona en el mundo pueda descargarse este desarrollo y lo pueda hacer, ¿sí? Se generan comunidades muy grandes, y bueno, Arduino llega a ser lo que es hoy en día y nos permite hacer infinidad de cosas, ¿no? Con respecto a las comunicaciones, ahora sí, ya entrando un poquito más en el tema, básicamente los microcontroladores van a tener tres, digamos, protocolos
que son los principales y los cuales nos permiten a nosotros interactuar de microcontrolador a microcontrolador, de microcontrolador a módulo o a otros dispositivos que también puedan hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Estos protocolos son el OAR, que es nativo de los micros, ¿sí? Protocolo I2C, y el protocolo SPI. Todos estos protocolos son protocolos de comunicación serie, con lo cual, digamos, nos facilitan la comunicación en pocos cables. O sea, antiguamente las comunicaciones eran por puertos paralelos, donde se requerían, dependiendo de la cantidad de bits que empleábamos para la comunicación, una cantidad determinada de cables y de conexiones, con lo cual, sabiendo que los microcontroladores tienen periféricos de entrada y salida incorporados, mientras más conexiones yo necesite para establecer una comunicación, menos conexiones disponibles me van a quedar para, por ejemplo, controlar algún tipo de dispositivo como de accionamiento, como pueden ser, no sé, LEDs, otros circuitos integrados y demás, ¿sí? Entonces, el boom de la comunicación serie permite eso, digamos, usar pocas líneas de conexión para establecer conexiones que hoy en día ya son rapidísimas, ¿no? A diferencia de cuando empezaron a salir, que, bueno, no eran tan veloces como en el momento. La primera es la comunicación UART, ¿sí? UART significa Universal Asynchronous Receiver and Transmission, ¿sí? Básicamente es una comunicación que se realiza con dos cables, y digamos, es una comunicación muy básica, muy útil, y es la entrada al microcontrolador, en pocas palabras, porque a través de esta comunicación y de unos adaptadores que ahora vamos a comentar, nos podemos comunicar con, por ejemplo, una computadora, ¿sí? Hay dispositivos que adaptan estos protocolos a otros protocolos como USB, por ejemplo, que son, digamos, protocolos que sí se manejan y que son fáciles de abrir y operar en una computadora para, por ejemplo, realizar la transferencia de un código, establecer una comunicación serial con un dispositivo como una computadora y demás. Ventajas de esta comunicación: es muy sencilla, ¿sí? Consta solamente de dos cables y principalmente es asincrónica, por lo tanto requiere que ambos dispositivos que están trabajando estén de cierta forma enterados de la velocidad a la que se van a hablar, ¿sí? Si uno habla muy rápido, el otro no va a entender. Entonces, de cierta forma, tienen que respetar ciertos estándares, que es muy sencillo. Lo que tiene de interesante este tipo de comunicación es que me permite trabajar en los tres modos de comunicación que se pueden establecer, ¿no? Cuando hablamos de comunicaciones en serie, que son, por ejemplo, el duplex, half duplex, perdón, y simplex, ¿sí? O sea, simplex sería que uno solamente se dedica a escuchar o hablar, no hace otra cosa. Half duplex es que, digamos, o habla o escucha, y full duplex es que habla y escucha al mismo tiempo, ¿sí? La importancia, hay que tener en cuenta, es que estos dispositivos, digamos, siempre van cruzados, o sea, el transmisor va conectado al receptor del otro dispositivo que va a hablar, y el receptor, obviamente, viceversa, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que esta comunicación solamente se puede establecer entre dos dispositivos, o sea, yo no puedo tener acá 5 dispositivos si no tengo otro tipo de circuitos. Digamos, no puedo establecer una conexión múltiple en este caso. O sea, va a ir uno contra uno. ¿Ok? Esa es la diferencia. Con respecto a los adaptadores que mencionábamos, un integrado muy útil, nosotros lo usamos mucho en muchos desarrollos que hicimos con microcontroladores, es este integradito que se llama CH340G, ¿sí? Es un integradito que lo que hace es adaptar el protocolo de comunicación UART a un protocolo USB y viceversa, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Es un integrado muy barato. De hecho, si algunos utilizaron Arduino, seguramente si compraron una placa que no era de cierta manera original, digamos, habrán comprado una placa por ahí china, ¿sí? Más barata, y seguramente les habrá pasado que al conectarla a la computadora y abrir el IDE de Arduino, esa placa no podía ser cargada porque generaba un error. Bueno, eso es porque esas placas normalmente aparecen con este adaptador, que es un adaptador genérico, es un integrado que está diseñado para eso solamente. Por lo tanto, no tiene, digamos, el nombre o el firmware, por así decirlo, de la placa Arduino. Por lo tanto, el driver que necesita el IDE para funcionar correctamente con esa placa es otro. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es un integrado que se puede comprar acá en Argentina, ¿sí? Es dentro de todo barato. ¿Y qué me permite? Me permite, por ejemplo,
crear un desarrollo con microcontroladores, por ejemplo, Atmega 328, bueno, 32U4 no necesita esto, pero por ejemplo, el más común, Atmega 328, yo puedo hacer mi propia placa Arduino, conectar un puerto USB y hacer un desarrollo de una placa donde pueda comunicarme e ir transfiriendo código, ir procesando datos a través de un puerto USB con una computadora. Por lo tanto, eso es una ventaja muy grande cuando uno realiza algún tipo de proyecto que necesite una comunicación más eficiente, digamos. Porque normalmente si uno desarrolla un proyecto con un microcontrolador, o sea, siempre hablando y teniendo en cuenta de que la placa Arduino es una placa que está diseñada para prototipo, ¿no? No es una placa donde yo, por ejemplo, voy a presentar un proyecto y meto la placa con unos cablecitos DuPont conectados a los sensores. Eso no es un proyecto, ¿sí? Un proyecto, digamos, estamos hablando de un desarrollo de placa, utilizando un microcontrolador, soldándolo, cargando el bootloader y demás, siempre y cuando se utilice esta tecnología. Entonces, este micro es, la verdad, un caño, ¿no? Nosotros lo usamos un montón y nos dio muy buenos resultados. Bien. El otro tipo de comunicación serie, ¿sí?, que podemos encontrar dentro de un microcontrolador es la conocida como I2C o IIC o TWC en algunos lugares, y es un protocolo que inventó Philips. Básicamente significa Two Wires Communication, y quiere decir que utiliza dos cables para comunicarse entre diferentes dispositivos, ¿sí? Aparecen en este tipo de comunicaciones, tanto como en esta como en la SPI, el concepto de dispositivo maestro y dispositivo esclavo, ¿sí? ¿Qué es el dispositivo maestro? Bueno, en este caso el dispositivo maestro es el que va a generar la sincronización para que todos los otros dispositivos entiendan, por ejemplo, a la misma velocidad. Esto quiere decir que este tipo de comunicación es una comunicación sincrónica, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un pulso que se llama SSL en este caso, que básicamente es un reloj, es una base de tiempo, que va a ir conectada a todos los dispositivos, desde el maestro, que va a ser el encargado de generar ese tren de pulso, digamos, que va a sincronizar los dispositivos, y al mismo tiempo va a haber otro cable, otro conector, donde va a viajar la información que se quieren, digamos, transmitir entre diferentes dispositivos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este dispositivo? Bueno, de este protocolo, perdón. Bueno, se pueden conectar hasta 127 más o menos, ¿sí? 127 dispositivos en paralelo en esta forma, con esta comunicación serie. ¿Cómo hace, digamos, el maestro o los esclavos para saber a quién están hablando? Porque en realidad, si nosotros observamos la imagen, vemos que están conectados todos en paralelo y la información, digamos, por el cable SDA, que es el cable de datos, SDA significa Serial Data, viaja a todos los dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe a quién le va a hablar? Bueno, la respuesta es sencilla. Cada dispositivo tiene un nombre, o una dirección, un address, ¿sí?, que normalmente ya viene configurado de hardware, pero en algunos dispositivos, como por ejemplo las pantallas LCD, que tienen un adaptador I2C para comunicarse con Arduino, se puede llegar a modificar, dependiendo del integrado, se puede llegar a modificar esa dirección por hardware, ¿sí? No tiene muchas posibilidades de modificación, pero bueno, es posible. ¿Para qué es esto? Bueno, la idea sería que cada dispositivo tenga una dirección distinta, porque si no se generaría un conflicto en la comunicación. Supongamos cuando el maestro, en ese caso, en la imagen, es Raspberry Pi, supongamos que quiere hablar con Arduino, y Arduino tiene la misma dirección que el DAC, que es el Digital Analog Converter, que está ahí como esclavo, el que aparece al lado, y si tuvieran la misma dirección, no sabría, digamos, a quién está hablando, y se generaría un error en la comunicación. Por ejemplo, en fines prácticos, nos permite esta comunicación conectar distintos sensores, ¿sí? O en este caso, vamos a hacer un ejemplo con las pantallitas LCD que vienen con los adaptadores. Esa dirección, normalmente, por ejemplo, es 0x27 en ese tipo de displays. Entonces, si yo quisiera conectar, por ejemplo, 4 o 5 displays con un solo Arduino, utilizando solamente dos cables, lo que podría hacer es modificar por hardware, ¿no?, haciendo puentes en unos pines específicos del integrado que gestiona, digamos, la comunicación I2C. Entonces podría tener 5 pantallas y cada una mostrando texto distinto, ¿sí? Entonces, bueno, es algo súper útil. Recordemos entonces, I2C, protocolo serie, hay dos cables. El maestro es el que genera el pulso de reloj, que se comunica a través del SSL, que es Serial Clock, y a través de SDA,
van los datos, ¿sí? La información viaja de un lado para el otro. Se pueden conectar hasta 127 dispositivos, un protocolo muy, muy amplio, y que se usa bastante. Muchos de los módulos, por ejemplo, acá, bueno, está usado como maestro un Raspberry Pi, por ejemplo, pero si yo tuviera un 328, ¿no? Un Atmega, el Atmega tiene, como es, conversores analógicos digitales, pero no tiene la capacidad de escribir analógicamente, ¿sí? Valores digitales. Entonces, por ejemplo, para controlar, a ver, supongamos, no sé, controlar, no sé, un transistor, un FET, por ejemplo, si yo tuviera que hacerlo, un FET, obviamente no, el gate va a modular a través de la tensión que yo le aplique, por ejemplo, con un DAC, que es un Digital Analog Converter, yo a través de I2C podría darle un valor digital y controlar perfectamente la apertura de ese FET, por ejemplo, ¿sí? Como una aplicación X. Es bastante interesante este protocolo, es muy sencillo, muy sencillo. Por ejemplo, en Arduino tenemos una librería donde ya resuelve todo el protocolo, que se llama Wire, esa librería. Cada dispositivo normalmente ya viene con otra librería, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los LCD, tiene una librería que básicamente gestiona el proceso de conversión de datos y el muestreo en la pantalla, pero el protocolo se sigue manejando a través de esa librería Wire. Y es verdaderamente muy sencillo. Digamos, la ventaja de esto es que solamente voy a usar dos cables. En el caso de los ATmega 328, están vinculados SDA y SSL en los pines llamados analógicos, que son donde están los ADC, ¿sí? Que son el A4 y el A5, por ejemplo, en la placa. En el micro son la pata 27 y la pata 28, por ejemplo, en el que es tipo DIL. Y bueno, solamente pierdo dos cables para una comunicación donde puedo conectar 127 dispositivos, así que es una bestialidad. Por otro lado, tenemos el protocolo de comunicación SPI, ¿sí? Que, bueno, básicamente SPI significa interfaz periférica serial, donde también va a existir un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. Los pines de comunicaciones son similares a los del I2C, pero utiliza más conexiones para comunicarse, digamos, el dispositivo maestro con el esclavo y con los varios esclavos que se pueden conectar. Esta comunicación también es sincrónica, por lo tanto va a existir un pin de comunicación que va a generar el maestro y va a ser el encargado de sincronizar los dispositivos, que es el reloj. En este caso se llama SSL o SSK, normalmente aparece, ¿sí? En las hojas de datos. Y vamos a ver que aparecen dos cables distintos, ¿sí? Uno se llama MOSI y el otro se llama MISO. MOSI significa Master Output Serial Input y MISO significa Master Input Serial Output. Si lo tradujéramos, sería la salida de maestro, entrada del esclavo, o entrada de maestro y salida de esclavo. Por lo tanto, a diferencia del I2C, donde este cable, el SDA, es bidireccional, o sea, si hay confirmación del mensaje, supongamos que este manda un mensaje a este esclavo puede confirmar, lo hace a través de este mismo cable, ¿sí? Y se van a comunicar a través siempre de la misma línea. Sin embargo, en este tenemos el mensaje del maestro hacia el esclavo va a viajar a través de este cable y la respuesta del esclavo va a venir a través de este otro cable, ¿sí? Son cables independientes y cada uno tiene un sentido de circulación de flujo de información. Diferencias entre este protocolo y el otro. En el I2C, por ejemplo, cada dispositivo tiene una dirección asignada por hardware o dependiendo del controlador que tenga, y en este caso, el maestro, en el SPI, perdón, el maestro lo que tiene que hacer es, a través de un chip, de un pin extra del protocolo que se llama SS, que es Slave Select, o sea, seleccionar el esclavo o selección del esclavo, tiene que decirle a qué dispositivo le va a hablar. ¿Cuál es la ventaja de este dispositivo frente al otro? Bueno, es un protocolo mucho más estable, mucho más rápido que el I2C. La desventaja con respecto al otro es que necesito más conexiones, por ejemplo, a medida que tenga más esclavos conectados. Siempre voy a tener los de comunicación, que son estos tres, SSL, MOS y MISO, pero además voy a necesitar por cada dispositivo esclavo un pin extra, ¿sí? Que yo tengo que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, poner a cero, poner abajo,
conectado a este dispositivo en un pin especial, que es el que le habilita la selección, y bueno, hay que ponerlo abajo para seleccionar ese dispositivo y hablar con ese esclavo, ¿está bien? Entonces, si yo tengo 10, por ejemplo, 10 dispositivos esclavos, bueno, voy a tener estos tres y 10 pines, uno para cada esclavo, para poder seleccionarlo y poder hablar con él, ¿está bien? Este dispositivo, perdón, este protocolo se utiliza por ejemplo, en lo que sería el proceso de quemar un bootloader en un microcontrolador que está en blanco. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una placa Arduino, supongamos que el integrado se saca, ¿sí? Que es tipo DIL, y supongamos que se me quema ese integrado. Yo puedo reemplazar ese integrado, pero resulta que cuando voy a comprar ese microcontrolador está en blanco. Es un microcontrolador que no viene absolutamente con nada. Lo que yo tengo que hacer es cargarle un firmware o un bootloader a ese micro para que pueda convertirse en Arduino, por así decirlo, que pasa a estar del lado de la fuerza y que pueda funcionar dentro de la placa. Ese, ese proceso se realiza a través de este protocolo. De hecho, si ustedes ven la placa Arduino, van a ver que hay unos pines que se llaman ICSP, ¿no? Que esos sirven para programar en circuitos, o sea, para usar la placa Arduino como programador, ¿sí? De esos pines ya están configurados en esos conectores, y lo que me permiten hacer es, por ejemplo, no sé, armar un desarrollo con un microcontrolador en blanco, dejar este puerto como pines de conexión y, por ejemplo, a través de una placa Arduino utilizarla como programador e ir transfiriendo código sin necesidad de tener, por ejemplo, un adaptador FTDI para conectarlo a través de USB, o, por ejemplo, otro tipo de dispositivo, o tener que sacar el microcontrolador y ponerlo en una placa para programarlo y después volverlo a poner en la tarjeta donde está funcionando, ¿sí? Este protocolo es muy usado, por ejemplo, en los módulos que son de LoRa, ¿sí? Que son de comunicación. La comunicación se realiza a través de CPI. Todo lo que sea, por ejemplo, pantallas táctiles, utiliza CPI. GPS normalmente utiliza CPI. ¿Por qué? Porque es un protocolo de comunicación que permite mayor transferencia de datos a mayor velocidad, a diferencia del IoC, ¿sí? Eso es básicamente las diferencias entre los tres protocolos que, que van a existir. No sé cómo venimos con el tiempo, Ale. De 10. Bien. Bueno, ¿qué aplicación tiene un protocolo de comunicación en un sistema microcontrolado? Bueno, absolutamente todas, ¿sí? Si nosotros vamos a empezar a hablar sobre IoT o vamos a empezar a hablar sobre tecnología satelital, la mayoría de los dispositivos de comunicación y los dispositivos periféricos que me permiten a mí adquirir datos como, por ejemplo, humedad, temperatura, una ubicación geográfica, o establecer una conexión a través de otro protocolo como, por ejemplo, puede ser Wi-Fi y demás. Todos esos dispositivos están diseñados y están embebidos dentro de su propia función, ¿sí? Entonces, esos protocolos de comunicación me van a permitir a mí poder conectar un microcontrolador que tiene periféricos con otros dispositivos que van a permitir que esos datos sean procesados por este, ¿sí? Porque digamos, si yo tengo un microcontrolador en blanco y tengo solamente los periféricos, lo máximo que puedo hacer es prender o apagar algo, ¿sí? Pero ahora, si yo tengo acceso a una comunicación, a un dispositivo especial, que puede, por ejemplo, no sé, escribir de forma analógica, a través de, no sé, de un GPS, saber la ubicación que tiene este dispositivo, bueno, estamos hablando de otra cosa ya, ¿sí? Entonces, si bien no entramos tanto en profundidad en la parte técnica de estos protocolos, obviamente eso después cada uno deberá investigarlo, lo trabajarán en los diferentes espacios de digitales o de sistemas de comunicaciones donde vean cómo es la cadena de datos, por qué primero se manda un dato, o un nombre, una dirección, lo que sea, cómo se conectan, por ejemplo, recomendaciones hay que tener con cada protocolo cuando se conectan a diferentes tensiones, ¿sí? Porque no todos los protocolos trabajan por ahí con el mismo estándar de tensión. Hay algunos que trabajan en 3,3, otros que trabajan en 5 volts, en TTL, y bueno, todo eso se puede adaptar, no hay problema. Pero bueno, eso ya es algo mucho más específico del protocolo, pero básicamente la idea era mostrarles de qué se trataban y bueno, la ventaja que nos presenta tener un dispositivo que se pueda comunicar con otros, y a partir de eso ya queda a criterio de cada uno y digamos queda al libre albedrío, por así decirlo, de la inventiva y de las ganas que tenga de trabajar con estos dispositivos, ¿sí? Bueno, eso sería el fin de la presentación. No sé si querés agregar algo más.
Ale, voy a dejar de compartir y vamos a, si querés ver si hay consultas o dudas. Bien, bueno, primero, excelente la presentación. Eh, Nada, creo que fue muy bueno porque creo que esto es la base de todo. Para mí, una de las cosas más importantes, si no una de las más importantes, para comunicar todos los periféricos. De hecho, todos los periféricos están comunicados en serial y yendo bien, digamos, aplicado a lo que estamos hablando nosotros en tecnología satelital, los sensores de corriente, los sensores de temperatura, los sensores de presión, los sensores de UV, los sensores, todos son chips, pequeñas capsulitas que tienen I cuadrado C, por ejemplo, en este caso. Claro, Como vos bien dijiste, no sé, tenemos el GPS que está en SPI quizás, eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces todos esos periféricos, todos esos periféricos se comunican con comunicaciones seriales. O sea, que es la madre de todas las cosas, ¿no? Permiten que un pequeño controladorcito chiquitito, que no tiene muchas entradas y salidas, maneje infinitos, vamos a decirlo, tal casi cual, infinitos, tal cual. eh, digamos, cosas, ¿no? Infinitas cosas a la vez, con muchos Claro. datos, como dijiste, no es un ser un, es muchos datos, porque Es podés un montón, mandar sí, es un montón. humedad, no sé, en este caso, ¿no? Humedad, temperatura, corriente, el valor, ¿no? Duro. Sí, otra cosa que también tienen, digamos, es que no es que en el medio hay que meter una super electrónica para, como era, por ejemplo, no sé, en los años 80 cuando salieron los protocolos que eran placas de 20 por 20 llenas de integrado para manejar un protocolo de 8 bits. Acá es una patita específica del microcontrolador con un cablecito a una patita específica del dispositivo que esté comunicándose. O sea, es super plug and play y la verdad que es genial, ¿no? O sea, bueno, esperemos que después van a venir obviamente seguramente nuevas tecnologías en comunicaciones, pero con esto a nosotros nos recontra sobre, nos recontra alcanza para hacer muchísimos proyectos súper interesantes para poder medir distintos tipos de variables y demás. Bueno, después ya la aplicación de cada uno de estos protocolos, como decimos siempre, va en el ingenio y la inventiva, o sea, está todo inventado, no es que vamos a inventar la pólvora, o sea, digamos, la innovación es lo que prima en la construcción de estos proyectos y utilizando estas herramientas que son muy sencillas, ¿no? Sí, bueno, y eso que dijiste antes también, Arduino lo tiene muy simplificado. El uso de estas herramientas es necesario entender lo que vos explicaste para saber cómo aplicarlo, porque aplicarlo en Arduino es súper fácil, como dije, conectar dos cables, lo conectabas, tirabas la librería y andaba, pero bueno, no Claro, sabías el por qué y cómo, ¿no? Ahora ya sabemos el claro. por qué y el cómo, pero bueno, ahora implementarlo es fácil. Agarrar Arduino, la librería Wire, por ejemplo, o otro tipo de librerías que se utilicen para cada una de las cosas, va a resultar fácil y entenderlo va a resultar fácil para todos, ¿no? Resolverlo. Así que capaz que alguno de los compañeros tiene alguna otra consulta por ahí. Dani. Bueno, la verdad, primero, ante todo, ese muy buena charla, la verdad, fue bastante claro. Eh, bueno, la gran diferencia que notaba Ezequiel a los que estamos mucho con electrónica, esa especie de transformación, ¿no? De la comunicación paralela, de muchos cables, de mucha cantidad de electrónica a esta, simplifica mucho las cosas. Así que, la verdad, me pareció muy didáctica. Yo creo que de esta manera se entiende, la verdad, bastante simple, ¿sí? Cómo ir ayornando los diferentes sensores, ¿sí? Y cuando empiezo a hacer esto, la verdad que se abre un abanico gigante con las aplicaciones, porque nosotros acá nos estamos sentando con respecto a lo que es el desarrollo de Arduino y alrededor de la parte satelital. Pero la verdad que esto es aplicable acá en la Tierra de manera muy simple, ¿sí? Y bueno, el tema de LoRa también, yo pienso que es el gran disparador de todo esto, ¿no? La gran estrella, ¿sí? Porque una vez que empezamos a comunicar esto a grandes distancias, con poca cantidad de energía, la cosa se empieza a poner muy interesante. Así que, bueno,
la verdad te felicito ese y creo que ha sido bastante claro. Espero que Bueno, gracias. a todos los que han compartido, está Ariel Bulacio también por chat de YouTube, estuve revisando, hay un par de ex egresados de la técnica 2 también, incluso por mi promoción también mirando, así que se está abriendo un poco también a la comunidad esta charla, esta reunión, así que súper contento. Bueno, creo que no, por ahora entonces no creo que quede mucha charla. Igual si hay alguna duda, tienen los correos y ahora queda también abierto el canal para en algún momento para hacer alguna consulta dentro del canal. Será respondido obviamente en algún momento si es que así lo necesitan. Esta serie de paneles se va a seguir continuando seguramente con el ejercicio que creíamos que por ahí puede ser semanal o cada 10 días máximo. Así que vamos a presentar seguramente la próxima charla, que me atrevo a decir que va a hablar seguramente de Industria 4.0 y quizás a introducción a LoRa, eh, porque de LoRa hay mucho por hablar, pero creo que esa es una de las charlas que vamos a hablar seguramente en la próxima temática, que seguramente por ahí la prepare yo para hablar un poco de todas las tecnologías nuevas que se están viniendo, el Internet de las Cosas y todas las aplicaciones que se pueden solucionar para demostrar un poco también que ese mercado es un mercado abundante de soluciones, así que hay mucho por hacer allí. Y bueno, para que todos, en este caso, todos nuestros chicos conozcan la problemática y para ahí puedan encontrar alguna solución a algún problema real aplicado a la agroindustria, al agtech, al fintech o cualquiera de las de los negocios tecnológicos que andan dando vuelta alrededor del Internet de las Cosas. Así que, bueno, agradecer un poco entonces al segundo taller, agradecer al profesor Ezequiel Quintana y a todos los profesores que están trabajando en esto, y nos vemos en la próxima charla, seguramente finales de la semana que viene, para hablar un poco más de tecnología y de cómo la tecnología se inserta en los lugares donde nosotros estamos trabajando, que son las escuelas públicas y técnicas de la provincia de Buenos Aires y la República Argentina. Así que gracias, y bueno, Ezequiel, te dejo la Bueno, última pregunta. bueno, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, y bueno, en primer lugar, bueno, agradecerte digamos, por la iniciativa de generar estos talleres que por ahí permiten acercarlos desde otro lugar al chico que se conecta, ¿no? Y de ver que lo que están aprendiendo en la escuela verdaderamente puede llegar a tener una aplicación, le puede llegar a cambiar la vida a alguien, hasta ellos mismos, ¿no? Y que bueno, que se empiecen a interiorizar de estas tecnologías nuevas que están atravesándonos cada día con más presencia, porque es el mercado donde van a tener que trabajar, donde van a tener que desarrollarse profesionalmente, en el caso de que elijan una carrera técnica, ¿sí? O no. Eh, pero bueno, es interesante que puedan tener estas herramientas que por ahí nosotros no las tuvimos cuando fuimos a la escuela, si bien obviamente yo soy más cercano a la generación de estos alumnos que van a egresar. eh, eh, es muy interesante, es una herramienta para no desaprovecharla, bueno, gente como Alejandro que tiene mucha experiencia en la industria y en la innovación tecnológica, así que gracias por eso. Bueno, buenísimo, gracias Ezequiel, gracias. Sí, Bien, vamos a seguir avanzando para que los chicos puedan entender más el mundo que se viene, o por nosotros también entenderlo. Nosotros tenemos que también terminar de procesar el mundo que se viene porque no tenemos ni idea. Así que creo que de eso se trata. Por lo menos esto es sinergia para poder empezar a entender y poder que los chicos también entiendan. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima. bueno.